3, versículo número 11. Amén. Gloria sea Amén. al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Amén. Dice, ¿por qué no morí yo al nacer? Dice, habla Job, ¿verdad? Uno de los hombres más justos de toda la tierra, dice la Biblia. ¿Por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me dieron de mamar? ¿Para qué? Mire, el hombre de Dios, Job, estaba pidiendo prácticamente, estaba arrepintiéndose de haber nacido. Podemos sentarnos, hermanitos. Estaba arrepintiéndose él de haber nacido. Él estaba lamentándose de haber nacido. ¿Por qué? Por lo que le había acontecido a él. Dice la Biblia de que antes, en los capítulos anteriores, dice de que él era uno de los hombres más justos sobre la faz de la tierra. Dice que era el hombre más justo de la faz de la tierra. En aquel entonces era un hombre muy bendecido. Él tenía ganados, tenía ovejas, tenía tierras, ¿verdad? Tenía hijos. Pero por causa de venirle la prueba, ¿verdad? Este hombre, me imagino yo que este hombre disfrutaba de un gozo, ¿verdad? Al ver cómo el Señor lo había prosperado, de cómo el Señor lo había sacado adelante, de cómo el Señor lo había hecho a él un hombre diferente a todos los demás, diferente a todos los que estaban sobre la faz de la tierra. Pero dice de que fue necesario de que viniera la prueba para él, de que pasara por fuego, ¿verdad? Entonces, imagínense hasta dónde este hombre Job llegó a arrepentirse de su vida por lo que estaba aconteciéndole, que deseó no haber nacido, deseó no haber existido. Incluso dice, ¿por qué? Dice, me recibieron las rodillas, y para qué, dice, los pechos que me dieron de mamar, dice. Imagínense hasta dónde el señor Job había llegado a ese arrepentimiento en su vida. ¿Hasta dónde? Imagínense, el uno quererse, desear uno morirse, es porque en realidad ya la vida pues ya no le sabía bien. Entonces más adelante en el versículo 25 dice, pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. ¿Sabe de que cuando nosotros empezamos a arrepentirnos, de nosotros haber venido a Cristo? ¿Por qué? Porque algunas veces el camino se nos hace difícil. Porque el camino no es fácil, porque vemos de que lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? No es fácil de dárselo. Entonces llegamos a una etapa en donde decimos, Señor, yo aquí ya no puedo más en este camino, ¿verdad? Será mejor que me regrese allá donde estaba, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros empezamos a caer en dudas, empezamos a caer en aquellos sufrimientos de que no entendemos de que lo que Dios quiere hacernos pasar es necesario para que salga un resultado favorable a nuestra vida espiritual. Amén. Favorable a nuestras vidas. Pero nosotros no vemos en realidad más adelante, nosotros vemos la circunstancia en ese momento, ¿verdad? Mas no vemos, mas se nos ha olvidado que Dios nos ha dado una promesa. Amén. Mas se nos olvida de que Dios ha tenido el cuidado de nosotros, incluso cuando no le conocíamos a Él. Amén. ¿Verdad? ¿Se acuerda de la preexistencia? El Señor había tenido el cuidado de nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Él nos cuidó. ¿Para qué? Para el día de hoy nosotros poder estar alabando su santo nombre. Aleluya. Sí, Señor. Entonces dice, pues lo que temo viene sobre mí. Mire, y es que, hermano, cuando nosotros confesamos algo con nuestra boca, cuando nosotros decimos algo, uy, no, dice uno, yo jamás lo voy a hacer. O no, eso yo no lo voy a hacer nunca jamás. No, eso no me va a pasar a mí. Lo que estamos haciendo con nuestra boca es prácticamente tentando cosas, tentando potestades
que oyen lo que nosotros hablamos. Amén. Entonces, mire, Job, él a lo que más le temía, eso le aconteció. Amén. Porque sabe que a lo que nosotros más le tememos, algunas veces eso es lo que Dios, o eso es lo que Dios va a usar para poder sacar de nosotros algo precioso. Amén. Para poder sacar de nosotros algo que en realidad nos va a favorecer a nosotros. Dice Job, pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, dice. No descanso, sino que me viene turbación. ¿Qué es esto que le está sucediendo a Job ahorita? Es simplemente lo contrario al gozo. Amén. Es lo contrario al gozo. Pero dice que uno de los frutos del Espíritu, dice, es el gozo. Amén. Entonces, imagínense, aunque nosotros estemos pasando, como decíamos al principio que empezamos, que el Señor nos empezó a hablar en este tema, decíamos, aunque te sobrevengan necesidades, aunque te sobrevengan problemas grandes, pero si tú eres espiritual, si el Espíritu de Dios está dentro de ti, tú tienes que gozarse ante cualquier cosa. Amén. Ante cualquier cosa. Es difícil, hermano, lo que nos está diciendo el Señor. Amén. Pero si el Señor nos lo está diciendo es porque se puede hacer. Sí, Señor. Es porque se puede hacer. Dice Filipenses, ¿verdad? Y no me canso de repetir este pasaje que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ahí más adelante vamos a leer ahorita en Nehemías 8, de que dice que el pueblo de Israel vino a saber que el gozo de Dios era su fortaleza. Amén. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, después que él confesó y dijo, he pasado sufrimiento, he pasado abundancia, pero entre todo esto, dice, ¿verdad? De todo lo he disfrutado, porque todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. Entonces quiere decir que él lo sufrió, pero con gozo. Amén. No quiere decir de que en la necesidad o en la prueba vamos a estar contentos siempre, no, pero vamos a tener la fortaleza para sobrepasar eso, para que al final podamos levantar las manos y decir, gracias Señor, Amén. gracias Señor, y estar gozosos con Él, porque Amén. sabemos que todo lo que a nosotros nos sucede, ¿verdad? Es porque el Señor, acuérdense lo que leímos allá, dice, todos los que aman a Dios, todo lo que redondea a ellos, es para favor de ellos. Amén. ¿Verdad? Todo lo que redondea es para bien de cada uno de nosotros. Pero dice los que aman a Dios. Amén. Los que aman a Dios. Entonces, dice, este señor Job él tenía miedo, ¿verdad? Antes de que él empezara a pasar esta prueba de parte de Dios, esta necesidad. Él me imagino que se ha de haber sentado un día y ha de haber dicho, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Y me imagino que ha de haber pensado él, ¿qué hiciera yo si me faltara mi familia? ¿O qué hiciera yo si no tuviera mis bienes? ¿Verdad? ¿Qué hiciera yo con todo eso? ¿Qué hiciera yo si en realidad el Señor me quitara todo esto? O si me cayera una enfermedad, ¿cómo yo pudiera hacer para seguir administrando todos los negocios que el Señor me ha dado? Y eso fue lo que le sucedió. El Señor dice en la Biblia que primero le quitó a sus hijos, luego le quitó todo su ganado. Y sin ser aún así, lo hizo leproso, hizo que le cayera una lepra en su cuerpo. Imagínense, entonces todo esto él lo tuvo que haber pesado, porque dice que lo que él más le temía, eso le sobrevino. Eso le sobrevino. Entonces, pero ¿qué fue lo que sucedió en ese lapso de tiempo? En realidad no dice la Biblia cuántos días o cuántos años o cuántos meses pasaron, no dice. Pero cuánto tiempo habrá pasado para que este hombre se mantuviera y fue necesario que Dios le mandara ayuda. Dios le mandó a un hombre llamado Eliú, porque sus amigos lo estaban prácticamente, lo estaban también sofocando a él con lo que le estaba sucediendo. Por eso tuvo que mandar a un jovencito llamado Eliú, que tuvo que todavía darles cátedra a los que eran más mayores que él. Entonces dice en el capítulo número
25 y 26, ¿verdad? Es que acabamos de leer. Amén. Pero dice de que mandó el Señor, mandó en el capítulo 33. Vamos al capítulo 33 de Job. Porque sabe, hermano, de que nosotros algunas veces pensamos de que estamos siguiendo por el camino en el cual estamos siendo perfeccionados y decimos, ah, no, sí, ahora sí, yo soy cristiano y ya ahora pues ya soy mejor que este o mejor que aquel. Y cuidadito con esas palabras, hermano, que nosotros hablamos. Porque viene el Señor y lo que hace es bajarnos. Amén. Para que nosotros no nos sintamos altivos ante los demás. No nos sintamos altivos. Entonces, es necesario nosotros siempre mantener esa humildad. Ese es uno de los frutos que nos da también el Espíritu. Ahí vamos a leer otros frutos del Espíritu ahora. Entonces, dice Job, capítulo 33, 19. ¿Me regalan una Amén, amén? amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 13. Vamos a leer desde el 13. Así déjalo, hijo, así déjalo. Dice, esto me impactaba, fíjense, porque cuando yo leía esto, yo le decía a mi esposa, aquí dice, en esta porción dice, cómo las visiones son dadas. Algunas veces, no sé si usted ha experimentado que se está quedando dormido, que ya se está quedando dormido de repente, como que está soñando y se despierta. Entonces dice, no estaba dormido. Entonces, ¿qué fue esto? Entonces, dice la Biblia que ahí es donde son dadas las visiones. En ese momento en que uno ya está durmiéndose, ahí en ese momento es una visión dada. Dice, del 13 dice, ¿por qué te quejas contra él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ciertamente, dice, está hablando de que Job estaba quejándose demasiado por lo que le estaba aconteciendo. Amén. Entonces dice, ¿por qué te quejas contra él? Está hablando contra Dios, diciendo que no da cuenta de todas sus acciones. Porque, amado hermano, Dios nos dice lo que nos va a suceder Amén. antes de que las cosas nos acontezcan. Cuando las cosas nos acontecen, ya el Señor nos lo ha venido diciendo por medio del hermano, de la hermana, de una prédica, de un sueño. Amén. Dice, ciertamente Dios habla una vez. ¿Y de ahí qué dice? O dos. O en De dos. dos maneras habla Dios. Y otra vez, dice mi versión. Dios habla una vez y otra vez. Pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres. Miren, cómo da el Señor, cómo nos avisa, cómo nos habla. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, dice, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Mire lo que sucede cuando nosotros no ponemos atención, cuando nuestro oído no está afinado a lo que Dios nos está hablando. Amén. Porque Dios nos está hablando, hermano. Y algunas veces estamos sentados aquí y estamos con la mente allá, en otro lugar. Y hasta decimos amén. Amén, sí, amén. Pero estamos con la mente, ¿saber a dónde? Allá en El Salvador, quizás. ¿Verdad? Entonces, claro, cuando ya la palabra viene a tener que hacer su obra, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿y por qué me está pasando esto? Cuando el Señor ya nos ha sellado, dice. Nos ha sellado, dice. Dice, y del orgullo guardarlo, dice, libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Y el hombre, dice, es castigado
Y el hombre es castigado también con dolor en su lecho, mire, y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan. Y esta escritura me hacía pensar en los días que acabo de pasar enfermo, hermano. Cabalito lo que me sucedió está escrito aquí. Cabalito, imagínense, yo decía, bueno, el Señor me enfermó porque algo yo estaba haciendo mal. O algo me iba a pasar en esos días, quizás cuando fuera para el trabajo o algo, ¿verdad? Amén. Pero mira aquí dice, porque el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Su carne desaparece a la vista y sus huesos que no veían aparecen. Y los huesos que no se veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si hay un ángel que sea su mediador, uno entre 1000, para declarar al hombre lo que es bueno para él, y que tenga piedad de él y diga, líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate, que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días en su vigor juvenil. Entonces orará a Dios y él lo aceptará. ¿Para qué dice? Para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Mire. Cantará él, dice, a los hombres y dirá, he pecado y pervertido lo que es justo y no apropiado para mí. Entonces mire cuál es el resultado de aquella enfermedad, por ejemplo, de aquel momento que usted pasó sufriendo. ¿Para qué le sirvió eso? Para obtener el gozo. Amén. Para obtener un gozo. O sea que el Señor usa diferentes formas, diferentes caminos para darnos el gozo. Amén. ¿Quién va a entender de que primero es necesario pasar por una enfermedad o pasar por una situación tremenda para que al final nosotros tengamos un gozo? Pero eso es lo que acontece, hermanos. Eso es lo que la Biblia nos dice. Por eso es necesario que nosotros poner la atención cuando Dios nos habla. Por eso dice que Dios habla una y otra vez. Y nosotros seguimos en lo mismo. No entendés. Bueno, pues entonces, por salvación de tu alma, te voy a tener que meter a una cama. Te voy a tener que enfermar. Para que puedas obtener el gozo. Y por salvación de tu alma. Amén. Mire, qué tremendo, hermanos, cómo el Señor obra de una y mil maneras. Amén. De una y mil maneras. Por eso es que, hermano, si el Señor ya le está pidiendo algo, le pidió algo, y usted todavía no se lo entrega, entrégueselo de una vez. Para que no tengamos que pasar por lo que pasó a este hombre Job. Porque es necesario, el gozo, dice, es un fruto del Espíritu. ¿Verdad? Tiene que darse el gozo. Tiene que darse, así como el amor. El amor es un fruto del Espíritu. Entonces el amor tiene que darse de una u otra forma. Y si nosotros no vemos ningún fruto de amor, pero nosotros estamos pidiendo aquí a la iglesia y estamos esperando ese fruto y no vemos ni señales, nada, pidámosle al Señor que nos muestre qué es lo que nos están pidiendo a nosotros, dar esos frutos. Amén. Dar esos frutos. Porque dice la Biblia, dijo Jesucristo, todo árbol que no dé fruto será echado al fuego. Y el Señor da oportunidades porque mire, aquí aunque no dio fruto, entonces dice, ok, te voy a hacer pasar por esta necesidad o por esta enfermedad para que obtengas el gozo. Amén. Pero si el Señor lo hace pasar por enfermedad, lo levanta y vuelve a caer y lo vuelve a levantar y ahí están en la caedera, en la levantadera, llega un momento que el Señor tiene su límite también. Amén. Dice ya con Abraham que fueron 10 veces su límite. 10 veces. 10. No sé por cuál vayamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros pongamos atención a eso, pongamos cuidado a eso. Porque de repente nos va a venir el momento de la prueba
Y si nosotros no estamos atentos a lo que la palabra está hablando, ¿verdad? Nos puede tomar descuidado y va a ser más duro, porque si nuestra confianza en el Señor, si esto no estamos sabedores de esto, nos va a agarrar la enfermedad o la prueba y nosotros vamos a pecar, así como pasó con Job, que vamos a desear morirnos. Imagínense, Job deseó morirse porque no había entendido cuál era en realidad el objetivo de que él pudiese entender lo que Dios quería hacer con él. Amén. Dice, quería librar, dice, su alma de la fosa. Es tremendo. Entonces, vamos ahora a leer acerca de otro hombre. Job al final, dice que, leamos el final de Job, cómo Job terminó, dice, con muchos años de vida. 42, versículo 10. Job 42, versículo número 10. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Mire, cuando él oró, pero si nos movemos una página atrás, al 40, ¿sabe qué es lo que sucede algunas veces con nosotros, hermanitos, a la hora de la prueba? Que nadie nos calla. Vamos, no es que esto, es que aquí, es que allá, es que fue culpa de fulano, fue culpa de sutano, fue culpa de aquí, fue culpa de allá. Es que mis antepasados, y echamos culpa a medio mundo, pero nunca nos miramos nosotros mismos. Amén. Entonces dice, miren el 40. Entonces continuó el Señor, dijo a Job, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? Dice. ¿Podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces dijo, y no añadiré más. O sea que él rezongó hasta decir ya no. Pero cuando mira el Señor le dijo, ¿podrá alguien pelear, prácticamente pelear con el Todopoderoso? Discutir con el Todopoderoso. Por eso es que lo que le decía el otro día, usted puede pelearse con el Señor, usted puede discutir con el Señor, pero asegúrese que Él no pelee Él con usted. Entonces dice, aún 2 veces y no añadiré más. Cuando Él dijo eso, cuando Él dice que se puso la mano en la boca y entendió que no tenía que abrir más la boca, entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y te preguntaré, y tú me instruirás. Mire, entonces ahí el Señor se le iba a revelar a Job, y le iba a mostrar que Él era el único. Es el único que puede dar y quitar. Amén. Él es el único. Y ahí le empieza a hacer una serie de preguntas tremendísimas, hermanos. Las vamos a leer rápidamente. Dice, ¿anularás realmente mi juicio? Dice, mira, el juicio de Dios. ¿Me condenarás para justificarte tú? Le dice. ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora y de majestad y dignidad, y vístete de gloria y de esplendor. Mira lo que le estaba pidiendo el Señor a Job. Derrama los torrentes de tu ira. Mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos junto en el polvo. Átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar.
He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, que como hierba, como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entretejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, que solo su hacedor le acerque su espada. Está hablando, hermanos, de una bestia como un dragón. Está hablando como un dragón. Está hablando de una bestia, de un monstruo que solamente si usted logra percibirlo según lo está describiendo Dios, es algo tremendo. Dice, ciertamente, el 20, ciertamente alimento le traen los montes, y todas las bestias del campo retozan ahí. Bajo los lotos se echa, y en lo oculto de las cabañas y del pantano. Lo cubren los lotos con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Si el río ruge, él no se alarma. Tranquilo está, aunque el Jordán le lance contra su boca. Se lance contra su boca. Lo capturará alguien cuando está vigilando. Perforará alguien su nariz con garfios. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo? Leviatán, según dicen los estudiosos teólogos, es el que se tragó a Jonás. No era una ballena. Según dicen ellos, Leviatán era un pez gigante. Y este fue el que supuestamente, dicen los estudiosos teólogos, el que se tragó a Jonás. Entonces dice, pondrás una soga en su nariz y perforarás su quijada con gancho. Y empieza a hacerle unas ciertas preguntas, hermanos, que si usted puede leer todo el versículo 41, el Señor le habla acerca de la creación. Acerca de toda la creación. Imagínense cuando Job decide callar y decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Me rindo ante ti, me rindo por totalidad. Amén. Ya no hablo más porque en realidad no puedo contigo. Insensato he sido. Y entonces el Señor le hace ver que Él ha sido el creador. Porque Él prácticamente estaba queriendo decir que Él era igual que Dios. Job estaba queriendo decir eso, estaba insinuando eso. Pero cuando Él reconoció que hablaba mucho, o que lo que Él decía era insensato, entonces Dios le mostró quién era Dios, o sea, cómo él podía compararse con Dios. Entonces, pero en el 42:10 dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de todo lo que él había poseído. Entonces sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Hapuk. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. Mire cómo el Señor, después que lo hizo pasar por donde lo hizo pasar, pero el Señor en su fidelidad le entregó. Amén. Y el doble. Entonces, ahora, ¿cómo estamos de tiempo? Oh my God, nos pasamos. Bueno, yo creo que vamos a continuar el domingo, si el Señor lo permite, porque aún nos falta hablar acerca de Elías y luego volver al capítulo 8 de Nehemías para, si el Señor lo permite, pues ahí vamos a concluir con ese tema. No es que termine ahí,
es muy extenso. El gozo de Dios. Amén. El gozo de Dios. Aleluya. El gozo de Dios en nosotros. Un fruto del Espíritu. Sí, Un fruto Señor. del Espíritu precioso que cuando nosotros logramos tener ese gozo, hermanos, todo lo que a nosotros nos acontece, todo, nosotros lo recibimos con gozo. Amén. Aunque sea duro, aunque sea doloroso. Pero sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Él tiene el control. Dice, de los que me diste, dijo Cristo, ninguno se ha perdido. Ninguno. Gloria a Algunas Dios. veces la prueba que nosotros pasamos, la necesidad que pasamos, es para nosotros obtener un fruto del Espíritu. Sí, Es Señor. para obtener Aleluya. algo bueno, hermano. Porque dice que tendremos en algunas veces como vasos, dice, como utensilios de Dios, seremos pasados por fuego. ¿Verdad? Y ahí es donde se va a definir si somos oro, si somos plata, ¿verdad? Si somos bronce, si somos barro. Dependiendo de cómo vamos a salir de ese fuego. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer oro, porque el oro... Ciego se abrirá y Dios verá, su oído de los ojos oirá. El cojo